Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win, TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, el mismo consta de dos secciones. La primera, en donde se habla de los principales acontecimientos internacionales y también de los principales sucesos nacionales que han acaecido en la última semana. En la segunda parte tenemos como invitado en esta oportunidad al presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, el licenciado Benny Metz, con quien vamos a tratar acerca de un tema tan importante para esta sociedad y para toda sociedad como es el tema de la discapacidad. Pero antes de entrar a la primera parte, que son las noticias internacionales y nacionales, yo quiero explicar el porqué de mi ausencia en las últimas 3 semanas. Producto de una influenza A que me mantuvo fuera, como dije, durante 21 días, casi 30 días, por las secuelas que la misma deja y la intensidad de la misma y la severidad de esa afección gripal, pues por razones de fuerza mayor estuve fuera de la misma. Pero ya estamos de vuelta, de nuevo en el programa, no solamente aquí en nuestro programa semanal, sino también en nuestra participación en Voz Matutina los lunes, los martes y los miércoles. Ya explicada esta razón, que me parece justa que mis amigos oyentes pues puedan conocer las razones de la misma y por las cuales vieron durante un tiempo repetir algunos programas de televisión que habíamos grabado con anterioridad, con personalidades de la vida nacional y con temas de importancia, como siempre tratamos de llevarle a las personas que nos distinguen con su audiencia. En esta oportunidad yo quiero comenzar entonces comentando los principales sucesos internacionales. Uno de los principales sucesos internacionales es el tema de la acusación de genocidio que algunos articulistas de periódicos importantes norteamericanos, como es el caso de New York Times y otros, han tratado de endilgarle al caso de la guerra que sostiene Israel con Hamas en la Franja de Gaza. En primer lugar, para usted hablar de genocidio tiene que haber una intención. Y hablar de genocidio a un pueblo como Israel, que es precisamente, lamentablemente, el símbolo de lo que significa un genocidio, el exterminio racial de un pueblo, la limpieza étnica de un pueblo, como fue objeto Israel entre los años 1942 y 45, la solución final que Adolfo Hitler decidió para erradicar a los judíos de la tierra, es de por sí un hecho antisemita. Usted acusarlo de genocidio sin que haya ningún tipo de intención es un hecho antisemítico. ¿Por qué? Porque Israel es cierto que tiene una guerra contra Hamas, pero no contra el pueblo palestino, contra el pueblo de Gaza. Su intención es eliminar a Hamas, que es una guerrilla asesina que en su artículo 17 de lo que ellos llaman, digamos, su carta constitutiva, ese artículo 17 establece con claridad la no existencia de Israel como principal postulado que ellos asumen a plenitud. Ellos no reconocen la existencia de Israel. En este caso, Israel tiene una guerra contra Hamas, contra esa guerrilla asesina, pero no contra Gaza. Y en ningún momento existe la intención, por eso me parece una forma extraña, por no decir una palabra un poco más fuerte, que es en cierto modo ridículo la acusación de que haya genocidio. Otro de los temas fundamentales es que mañana cuando sale este programa que grabamos hoy, jueves 31, es el día 1 de agosto, la fecha límite que el presidente Trump puso para el tema de los aranceles, las negociaciones con los diferentes países. Se han logrado acuerdos importantes con la Unión Europea, como es del orden del 15%, más la compra de energía a Estados Unidos. Creo que se ha logrado también otro acuerdo con el Reino Unido. Creo que impuso 50% para Brasil en el área del cobre.
25% para la India y creo que un 15% para Corea del Sur. Me imagino que en las próximas horas también se cerrarán otros temas de importancia y otros acuerdos de importancia desde el punto de vista de los Estados Unidos y el tema de los aranceles. La otra noticia importante es el hecho de que Francia, Reino Unido y en este caso Canadá, que dice el presidente Trump que eso dificultará en cierto modo el tema de los aranceles, es el reconocimiento del Estado palestino. Me imagino que lo harán en Naciones Unidas en septiembre. Un reconocimiento que existe hace tiempo, pero que de hecho para que exista un Estado palestino tiene que haber un territorio, tiene que haber un control total de ese territorio por parte de un gobierno que no existe en este caso. Y la posibilidad que pudiéramos pensar es la de reconocer a lo que era originalmente la Organización para la Liberación de Palestina, que ahora se llama la Autoridad para la Liberación de Palestina, que preside Mahmoud Abbas, que tampoco ha reconocido abiertamente el derecho de existencia a Israel, como otros países de Oriente, otros países árabes que tampoco lo reconocen. Entonces es un tema fundamental que se reconozca eso. El tema de otro Estado palestino significa ¿cuál Estado? ¿Quién lo representa? ¿Reconocerá Hamás a un Estado palestino presidido por la Autoridad para la Liberación de Palestina, cuando en el año 2006 hicieron elecciones y derrotaron en Gaza a la Autoridad para la Liberación Palestina? Son preguntas que uno surge. ¿Qué se va a lograr con eso? ¿De qué va a vivir el Estado palestino? ¿Qué produce? ¿Qué tiene? ¿Qué significa eso? Hablan de que eso es una simple presión para que Trump llegue a un acuerdo, pero el problema no es con Trump. Quienes han decidido no llegar a ningún tipo de acuerdo ha sido Hamás. Por eso se retiraron de las conversaciones tanto los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, como otras naciones, porque no hay avance, sencillamente no hay avance. Hamás se niega en todo momento. A Hamás le conviene el hecho de que se sigan presentando las situaciones que no negamos que puedan existir de una situación difícil en el tema de los alimentos, de una especie de necesidad a ultranza, casi una hambruna por el tema. ¿Pero por qué? Porque las ayudas que permitía el Estado de Israel lo desviaba Hamás para otros lugares y para darle cabida a su guerrilla asesina, que todos sabemos lo que ocurrió en octubre del año 2023, el 7 de octubre, ¿verdad? 1.250 muertos, más los rehenes a los cuales ellos se niegan a entregar. Voy al tema nacional. En el área nacional ahora hay 3 temas de importancia. La aprobación del Código Penal, finalmente. Algunos llaman el controversial Código Penal porque al parecer todavía existen situaciones que ameritan algún tipo de estudio posterior o nunca habrá acuerdo en ese tema con el asunto de las 3 causales, que no son 3 porque el Código reconoce prácticamente 2. Uno de los artículos del Código reconoce prácticamente 2 de ellos, que es el tema del incesto, que es un tema que hay que tratarlo evidentemente porque es un problema de gravedad, pero que implica también la intervención del Estado, porque eso implica una desidia por parte del Estado durante años y un ocultamiento por parte de la sociedad dominicana. Tiene múltiples aristas que hay que enfrentar. Otro tema de importancia también ha sido la designación del señor Magín Díaz finalmente en Hacienda, con 6 nuevos viceministros. Vamos a ver qué pasa con el tema de la evasión fiscal y con el tema, evidentemente, que el propio presidente reconoció de que hay, en cierto modo, se siente un poco la escasez del circulante. ¿Por qué? Porque sencillamente, y es el otro tema que quiero tratar en esta semana, es el hecho de que los gastos corrientes del Estado superan los ingresos del Estado. Por lo tanto, no hay para inversión. Lo que resta para inversión es pequeño. Y de lo que se invierte, solamente se ejecuta el 22% porque no está el dinero suficiente. Hay que hacer una reforma fiscal de alguna manera en donde seleccione en mayor o menor medida, como debe ser, seleccione en la menor medida posible a las personas más vulnerables. Y aquellos que tienen más son los que tienen más que aportar.
Nos vemos, amigos, entonces después de la pausa comercial con la entrevista, como ya anunciamos, con el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, el licenciado Benny Metz. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificación, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, amigos televidentes, como habíamos dicho en la introducción de nuestro programa, tenemos la honra de tener con nosotros al presidente de CONADIS, que es el licenciado Benny Metz. En medio de los avatares propios de la política dominicana, yo he querido hacer una pausa para tratar un tema que para mí es fundamental para la sociedad. Y además porque considero que es tal vez el tema más importante desde el punto de vista social que el presidente Abinader ha emprendido. Usted me dirá, pero bueno, están las ayudas sociales, eso es puro asistencialismo que yo entiendo que se necesita. Yo entiendo que se necesita. Pero en este caso estamos hablando de una población especial, que es la población con discapacidad. Una población que a mi juicio sufre doble discriminación. Primero, la discriminación de su propia situación de salud por la que atraviesan, los no videntes, los no oyentes, las personas con discapacidad para movilizarse, en una ciudad que en cierto modo es hostil y además por una sociedad que de nuevo vuelve y lo sanciona, lo discrimina de nuevo, porque usted nunca ha visto que un carro se detenga para dejar pasar un ciego, a menos que alguien no tome la iniciativa de ponerse en el medio, parar el carro para que el carro deje pasar a la persona que tiene problemas de discapacidad visual. Y sé que en cierto modo han sido doblemente marginados, incluyendo por el propio sector privado, que aunque ha ido incluyendo no es igual. Lo digo porque en la Fundación Joaquín Balaguer nosotros tenemos en el plan de asistencia de ayuda estudiantil para las becas, lo llamamos la asistencia de carreras universitarias. Yo tengo discapacitados, tengo 2 personas no videntes y tengo una persona con problemas auditivos. Estoy tratando de inclusive llegar un poco más a la escuela de ciegos porque a mí me llega muy de cerca lo que es la discapacidad. Yo tuve un pariente con una discapacidad visual, porque era una discapacidad visual, que era un hombre extraordinario y era otra la situación, contaba con otros medios que no cuentan estas personas, es diferente, pero era una discapacidad. Y lo tuve en él, lo tuve en su madre. Entonces yo sé lo que es esa discapacidad.
he hecho esa introducción, por eso yo he querido hacer una pausa con los temas políticos y hablar de algo que me parece de suma importancia, que es el tema de la discapacidad, con el presidente del CONADIS. El CONADIS es la organización, como él explicará más adelante. Él es presidente del CONADIS, ahí están representadas cerca de 12 o 14 organizaciones que representan también a aquellos que a su vez sufren de discapacidad, rehabilitación, los ciegos, las personas de no auditivas, las personas no visuales, que son los que forman el Consejo. Ese es el Consejo, además, que somete la terna al Poder Ejecutivo para designar al presidente del Consejo, que en este caso es el licenciado Metz, y también escoge al director del mismo Consejo de Discapacidad. Entonces, ellos son los que formulan el programa. Lo he invitado porque vi que le entregó finalmente un plan concreto al presidente Abinader en el curso de esta misma semana, y ese plan yo quisiera que él nos socializara y nos dijera en qué consiste, porque yo estuve viendo el plan y más o menos ahí, por ejemplo, hay una serie de derechos que los mismos discapacitados desconocen que tienen esos derechos, y que si en el pasado no tuvieron, sepan que ahora tienen una persona responsable al frente de la misma. He hecho una larga introducción porque me interesa que la gente sepa que hay personas que sí estamos pendientes de lo que significa una discapacidad, que sí queremos ayudar de alguna manera, y que si pudiéramos hiciéramos más, y que estamos a la disposición hoy del presidente del Consejo de Discapacidad. Benny, bienvenido a tu programa. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, don Joaquín. De verdad que usted dio cátedra de lo que es la discapacidad en el país y lo hace con mucha pasión y conocimiento de causa. Y además agradecer el apoyo que le da el sector desde la Fundación Joaquín Balaguer y desde otros estamentos que también usted participa, y sobre todo ahora los medios de comunicación. Efectivamente, don Joaquín, es un tema olvidado en la política nacional durante 50 años, por decir la vida democrática nuestra, que hay 60 años. Y efectivamente los gobiernos que hemos tenido lo han visto como un asistencialismo, como una ayuda, una colaboración, y la misma familia lo ha visto con pena. Y cuando una persona con discapacidad, lo que tratan de darle algo para ayudarlo, pero no piensan que un ciudadano común y corriente, con todos sus derechos, que hay que garantizarle del Estado Dominicano y de todos los estamentos de todo el gobierno también. Entonces, efectivamente, lo que hemos hecho nosotros, como usted decía, para entrar inmediatamente en materia de lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Discapacidad, que estamos en un proceso, duramos 6 meses construyendo un borrador a lo interno de CONADIS, o sea, con los técnicos, correcto. Lo hicimos primero en una mirada hacia CONADIS, viendo un poco la experiencia. Hay colaboradores nuestros de 20, 25 años en accesibilidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con promoción y protección social, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con educación, tiene educación, cultura y deporte, el tema laboral y tema económico, integración económica, igualdad de derechos con la parte legal que compone el Consejo. Y ahí pudimos ver nosotros, recogimos entre ellos la necesidad de la salud, que es fundamental, cómo las personas con discapacidad han estado excluidas de las políticas públicas del Estado Dominicano, pero no es porque tampoco nadie se levantó y dijo no quiero apoyarte, sino porque la cultura, la tradición no había dado la importancia al sector, y siempre he dicho que empezando por la asignación presupuestaria que tiene el CONADIS, se muestra evidentemente de que se ha visto más, reitero, como una colaboración. Muchas veces, no, plan social ayuda a tal institución, otro gabinete. Sí, pero son ayudas de momento, claro, que se terminan hasta cierto punto cuando los programas de fondo terminan. Entonces, CONADIS ve una mirada más amplia, más transversal, más holística del tema, y hemos querido tocar esos ejes que le mencioné. Reitero, igualdad de derechos, eso es lo primero. Son personas con derechos igual que todos nosotros. Fundamentales. Ya sea una persona que lo hace valer por sí mismo o por un tutor, en el caso de los menores o aquellos que tienen una discapacidad severa, que tienen que tener asistencia de alguien familiar cercano o algún acompañamiento, pero sus derechos son respetados. Tú tienes también el tema de salud, que es un derecho fundamental, la educación también, el tema de accesibilidad universal, que eliminando barreras, los lugares, promoción y protección social, porque en la medida que tú garantizas derechos y fomentas otras iniciativas, tienes que dar la protección a ellos, como te decía. Tú tienes que ponerle el seguro, tú tienes que ayudarlo con un fondo
permanente que se pueda por lo menos sus gastos fijos cubrirlo. Tú tienes que tener algún tema de vivienda, tú tienes que tener un tema de transporte, entonces todo eso está ahí también dentro de ello. Y podemos decir también que hemos querido darle aspectos transversales que las personas con discapacidad que sí pueden ejercer una labor, lo puede hacer con total independencia, vida propia, vida independiente, para que sea sujeto de crédito, para que pueda ser económicamente activa, para que pueda de alguna manera aportar al país y no vivir de la dádiva o la ayuda, sino que incluso los menores que tienen alguna discapacidad ligera, si los padres fallecen, puedan sobrevivir adelante estudiando, trabajando, integrándose en la vida social de alguna manera comunitaria, en la parte deportiva. La recreación es fundamental, que sirve hasta de terapias para personas con discapacidad. Una piscina que tiene una discapacidad físico-motora es excelente, igual también el que tiene algún tema intelectual. Yo interrumpo brevemente porque es importante también señalar lo siguiente. El censo que yo vi, que es el que está vigente, aunque el censo del 20 todavía no sabemos, en el 2010 la gente no vaya a pensar que la discapacidad afecta a 1.200.000 dominicanos, correcto. un 12% de la población. 12.4% dio ese censo del 2010. O sea que no es un tema para 2 o 3 personas. No. Y lo que él acaba de decir... Impacta a sus familias. Por entonces, eso, son 3 millones de dominicanos. Pero hay que ver la familia, porque hay gente que necesita, como muy bien dijo el licenciado Metz, el tema del acompañamiento permanente. Correcto. Por la discapacidad que sufre. No, y a pesar de no necesitar la asistencia permanente, impacta a la familia, económicamente, emocionalmente, tiene que adaptar la casa a esa persona con discapacidad, alguien siempre acompañándolo de alguna manera, o por lo menos monitoreando, y eso encarece los costos de una familia tradicional que no tenga discapacidad. Entonces, otra cosa importante que quiero que la gente entienda, que se desprende de lo que él dijo. Con anterioridad, ¿qué sucedía? Bueno, los gobiernos tenían diferentes medios y diferentes instituciones que se ocupaban y entre todos daban una especie de atención, digamos, trataban de ayudar y de dar una especie de atención sin darse cuenta que el sujeto, en este caso la persona, tiene derechos fundamentales, derechos humanos, derechos que hay que proteger. Y mientras eso sucedía, entonces se disgregaba en cierto modo la ayuda. A la hora de tener un Consejo Nacional de Discapacidad permanente, eso significa que todos los esfuerzos están concentrados en las manos del Consejo. Sí. Y la aplicación que el Consejo puede hacer es más importante. Sobre todo, hay 2 leyes recientes que no existían en el pasado. La 4323, correcto, que es sobre el tema del autismo, y la 3423, que es la que instituye en República Dominicana el lenguaje de señas como el lenguaje oficial de aquellos que tienen discapacidad auditiva. Excelente, Joaquín. Esas legislaciones es la otra razón de ser. Es la que nos faculta la 513, que es la ley de discapacidad. La madre, sí, la general, correcto. Estas 2 son complementarias, que llegan para esos 2 sectores. Está pendiente la de Braille, que también hay una discusión sobre ese tema. Y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es el marco regulatorio internacional. Correcto, es el marco regulatorio. En el 2009 entró el país. Entonces, efectivamente, y ya me ha tocado presentar en mi gestión de estos 6 meses, 7 meses de gestión, ya hemos estado tanto en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, como ahora estuvimos en la ONU, como países miembros presentando en el Pleno la posición dominicana y las iniciativas que tenemos. Eso es el plan. Ahí es muy importante llegar al plan y volver al plan, que lo que hicimos fue recoger la Convención, la Ley de Discapacidad, esas leyes complementarias de TEA y de señas, y ver las que hay que impulsar con los ejes fundamentales de un ciudadano, y entonces trabajarlo con todo el Estado, para que el Estado entonces ahora abrace este plan. Porque antes, cuando nadie solo veía lo interno, sí nos vimos lo interno para redactar, pero ahora entonces lo llevamos al directorio nacional, que está compuesto por esas instituciones de sociedad civil, que son 12, 13, 14, más el gobierno que tiene 10 asientos ahí con voz y voto, más 2 o 3 invitados con voz, y entonces entre todos aprobamos el borrador. Entonces le hicimos entregar al presidente para que lo opine, lo revise, lo opine. Igual aceptamos con todo el estamento del Estado que, aunque son parte de nuestra entidad, a cierto punto, a los internos de sus instituciones también lo piden. Le hemos dado un mes para eso, igual a toda la sociedad civil. Entonces ahora nos vamos a mesa de consulta a nivel nacional.
Estaremos regionalmente, provincialmente, en algunos casos, incluso en Santo Domingo, lo haremos en todos los municipios de la provincia, haremos una gran concentración y estará publicado en nuestra página web, en nuestras redes sociales, tanto Instagram, X, como Facebook. Igual también haremos un link solamente para ello, donde el ciudadano puede entrar y opinar y va a estar recogidas sus impresiones, para después entonces nuevamente el directorio acoja estas iniciativas y entonces votemos el proyecto definitivo antes de terminar el año, para que entonces esté consignado en el presupuesto 2026. Correcto. O sea, esa es la idea nuestra, tener todo listo, a más tardar octubre de este año, el borrador general, votarlo y entonces someterlo al presidente vía el Ministerio de la Presidencia para que sea consignado en el presupuesto 2026 las partidas iniciales. Esto también va de la mano con la estrategia de territorio, que es municipios inclusivos. Eso iba a preguntar. Correcto. Pero antes de llegar a los municipios, porque es un tema importantísimo para eso, Sí. incluyendo la ciudad de Santo Domingo, que ha crecido desmesuradamente y no tenemos forma para buscarse. Se buscó una ruta para ciclistas, pero no se buscó una ruta, por ejemplo, para las personas con problemas visuales. Sí. O no se buscó una ruta para las personas con problemas de movilidad. Así es. Yo veo, por ejemplo, una rampa que hay en la misma 27 para doblar en la Tiradentes, pero ese es un cruce peligrosísimo, que es imposible. Y tal vez no tiene la elevación, no tiene elevación necesaria, o la tiene una pendiente muy grande. Yo la vi una pendiente bastante inclinada. Pero eso soy yo. Pero hay dos criterios de accesibilidad universal, que nosotros, el equipo nuestro, por eso estamos con las alcaldías. Me imagino usted por ahí que quiere llevar el tema de que nosotros estamos preparando, tanto en el plan, que lo teníamos ya, como normas internas, para nosotros poder, en las alcaldías, que con el plan de municipios inclusivos, ellos asuman dentro del planeamiento urbano y le exijan a los ingenieros, mediante resolución municipal, son ordenanzas que se emiten en los municipios como cualquier otra, y es homologable en el país completo, tanto municipios como distritos municipales. Ya nos reunimos con los regidores para esos fines. Pero antes de eso, yo quería hacer otra cosa que es importante que se sepa. Hay dos cosas más que ellos han hecho, muchísimas cosas más que yo quiero que el pueblo sepa también, que nuestros amigos que nos escuchan sepan. Ellos también han cogido lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ustedes han buscado, en el marco que ustedes están haciendo, en lo que ustedes están preparando como un borrador, pero ya con discusiones más profundas y para poder hacerlo definitivo, y de esa manera se me incluye en el presupuesto nacional y de esa manera también se comience a empujar para que las cosas hagan. ¿Cómo ustedes hicieron para poder unir todo eso y elaborar un proyecto que contuviese todas esas cosas? Hicimos mesa de trabajo 2 veces por semana, día completo. Entonces los técnicos nuestros se reunían para analizar cada eje. Igualdad de derechos, los abogados nuestros, invitamos abogados que trabajan en el sector de discapacidad y no opinaban. Entonces íbamos viendo el tema de derecho, cómo impactaba a la persona con discapacidad, por ejemplo, el testigo o la interdicción. Eso para la persona con discapacidad, eso da desventaja. Porque si el banco tú le depositas un dinero y tú vas tú solo sin problema, pero cuando vas a retirar y te llega un testigo, tú estás dependiendo de un tercero, que aunque sea tu familia tuya, sabe tus recursos tú tienes, el secreto bancario hay que mantenerlo. Puede disponer de tu dinero sin que tú te des cuenta. Puede decir, en combinación con otra gente, recibiste 10,000, al final recibiste 5,000. O sea, eso le quita posibilidad. Y estamos tratando que en lo que llega la eliminación de la interdicción, mediante un recurso de constitucionalidad que está preparando para tales fines, y la reforma igual del Código Civil, en su momento hay que establecerlo. No es menos cierto también que estamos buscando alternativas con la parte bancaria, que están muy en disposición, hay que decirlo, porque no es que ellos quieren, es regulación financiera. Entonces están buscando con los bancos comerciales, asociación de bancos, Banco Central, Superintendencia, para ver mecanismos electrónicos alternativos que le valide a ellos lo que está haciendo la transacción. Entonces, esas son alternativas porque tenemos las barreras, hay que buscar alternativas. Entonces, eso nosotros llevamos a esos técnicos y iban hablando. Parte deportiva, invitamos paralímpicos, olimpiadas especiales, los que han manejado el deporte inclusivo, para que nos opinaran
En la primera fase, nuestro departamento que maneja territorial, que maneja esa parte. Y así fuimos haciendo por cada eje. Parte laboral, también el MAP anda con nosotros, método de trabajo también. En la asamblea votaron también y conocieron el proyecto, hicieron sus observaciones y se aprobó en una asamblea en el Palacio Nacional donde todo el mundo en el editorio previamente tenía el documento con tiempo para poder leerlo, analizarlo y opinarlo. Entonces, en la mesa de consulta ahora que se va a enriquecer, se va a escuchar la opinión de todos los ciudadanos a nivel nacional, territorial, para que la gente común también diga cómo ve la discapacidad. Por ejemplo, usted tiene una mirada muy acertada, ojalá nos pueda acompañar, como esas consultas podemos hacer, y usted incluso, con el plan que le mandamos, usted pueda en su entorno, en su equipo, discutir para una observación, usted puede hacer bien ese trabajo. Esa es la idea, que las asociaciones sin fin de lucro, no importa si tengan escrita con ADIS o no, puedan también trabajarla. Lo mandan, yo puedo reunir las personas que tienen con discapacidad para que ellos conozcan lo que van a hacer y hagan su propuesta. Su opinión, porque ellos lo viven. Lo transmito, claro. Hay un principio que es nada para nosotros y nosotros. Tengo dos que viven, inclusive dos de los discapacidad visual, viven en San Juan de la Maguana. Imagínate. Y son los primeros que llegan cuando yo hago la reunión de estudiantes. Imagínate. Entonces, ellos tal vez no saben. Ahí, que usted ha dado un punto importante. Yo no sabía eso. Y usted no sabía que en el CAI de San Juan yo tengo espacio para personas con discapacidad. Yo tengo un espacio de CONADIS donde puede ir a San Juan a trabajar con nosotros cualquier tema. Un bastón, andador, silla de ruedas, un tema de una pensión, un tema de cualquier ayuda para el fondo de niñez con discapacidad. Mañana ellos son ya una persona mía que van a representar en la zona, porque al final los voluntarios están abiertos a hacer cualquier sitio, apoyar a CONADIS. Porque CONADIS, como usted dice, es un órgano tan intersectorial que todo el mundo tiene oportunidad y tiene espacio de trabajar con nosotros. Inmediatamente tengo una iniciativa, nosotros la abrazamos. Y óigame, nosotros por ejemplo vamos para San Juan en los próximos días, para Piña, perdón, a un operativo con DIGERA, que es la Dirección de Riesgos Agrícolas, que tiene una cantidad importante de personas que en el campo han perdido, con discapacidad, sobre todo adquirida, evidentemente, y le vamos a ordenar a ellos que le Piña. Levantaron una cantidad importante. Entonces, certificamos la discapacidad, le entregamos el certificado, ya pasan a pensión, reciben el dispositivo de apoyo de nosotros y lo acompañamos en su proceso. Porque la diferencia con NADIS, con otra entidad social, es que no trabajamos un día. Es previo, durante jornadas y seguimos trabajando con ellos. No, y le dan el apoyo posterior. Hasta toda la vida. Vamos a una pausa comercial para seguir conversando y entonces ver ahora, que yo no sabía esa parte, me interesa muchísimo para esas personas con discapacidad, que repito, son los primeros que llegan. En una ocasión, inclusive, pero bueno, después de la pausa le hago el cuento. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificación, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Gracias, de nuevo le hacía al licenciado Metz el caso de, tengo 2 personas que tienen problemas de discapacidad visual
Y en nosotros hacemos reuniones periódicas con los estudiantes para intercambiar con ellos y ver reuniones que aprovecharon para darles siempre una charla por alguien sobre el tema de la cultura o de la historia o lo que fuera dominicana. Pero siempre intercambiamos a ver cómo van las cosas, cómo ellos se sienten, qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Y a esas personas, como yo encontraba que venían de San Juan de la Maguana, tenían que salir temprano, las reuniones son solamente a las 10 de la mañana, y esa persona, cuando yo le dije que no tenían que venir, que podían, me contestó de una manera como si ellos se sintieran de alguna forma, como si su discapacidad fuera un objeto de discriminación, y ellos se sentían que no, se sintieron así. Y yo digo, no, yo no lo digo por eso, y fue el primero que llegó. Son los primeros que llegan y siempre están presentes. Quería hacer esa salvedad porque la verdad ese cuadro lo vivo a diario. Yo lo vivo a diario. Mire, los primeros que llegan con CONADIS y últimos que se van son las personas con discapacidad. En CONADIS, los colaboradores. Estamos hablando que el 30% de los colaboradores nuestros tienen discapacidad. Diferente, ¿verdad? Visual, físico-motora, varios ahí. Entonces, auditiva. Y es increíble la capacidad de trabajo que tienen y la disposición que tienen. Y efectivamente nosotros en ese contexto, por ejemplo, hablando con la gente de la Junta Central Electoral, de que si la nueva cédula se estableció o no, identificarlo con alguna discapacidad y certificarlo por CONADIS, hay una discusión muy profunda. La mitad no quiere que le pongan en cédula que tiene discapacidad, no quieren, porque ellos entienden que no tienen por qué establecer su condición. Entonces, pero hay otra tendencia que hay que sí, porque en un tema de riesgo, lo que pasó en el IESET, lo que pasó en San Cristóbal, tú tienes que saber cómo tratar a esa población de alguna manera, porque tiene además los aeropuertos, los hoteles y demás. Con la certificación de CONADIS te ayuda y te da prioridad en muchos lugares y preferencia, diríamos, porque son ciudadanos que requieren mayor atención. Entonces hay una discusión muy interesante, en el plan se va a discutir y definitivamente saldrá lo que el sector quiere que se establezca, en mayoría. Y son interesantes, pero ese cumplimiento que tienen, ese interés de ellos en sentirse útil, estudiar, lo que estudian son los mejores estudiantes, es una cosa increíble. O sea, y hay que tratar, en las escuelas estamos trabajando mucho en educación para que estén en sus aulas regulares, no tener aulas segregadas, no tengan un grupo juntos, sino que estén cada uno en su aula y si tienen alguna crisis los intelectuales que generan algún tipo de emociones, llevarlo a un aula de apoyo hasta tanto pueda recuperar y volver a su aula, pero que los estudiantes entiendan, todos los compañeros, lo que está pasando allí, los padres, los profesores, capacitarlos. Tengo un programa con la MESID de formación al profesorado para trabajar con la población con discapacidad, pero no solamente el que va a estudiar educación especial, es todos los profesores, porque en las aulas generales tienen que estar los estudiantes allí. Entonces, es un proyecto bastante ambicioso y amplio que tenemos con el plan. Y también, don Joaquín, era para que esa iniciativa, por ejemplo, que usted tiene, no sienta con una iniciativa aislada que usted la está haciendo, que primero, muchos no lo saben, segundo, no tiene el acompañamiento del órgano rector que es especializado para orientarlo. Claro, lo que yo siempre pongo un ejemplo a los amigos que no ven, la asignación de sillas de ruedas. Donar sillas de ruedas, donen a instituciones o a hospitales. Asignarla lo hace CONADIS o una entidad especializada, rehabilitación o alguien especializado para ello. ¿Cuál es la diferencia? Una donación de silla de ruedas tradicional, la gris hospitalaria, es para enfermos que tuvieron un accidente o una operación y necesita de la cama al baño, que lo muevan, o a la consulta, o en un centro médico de emergencia, a la sala de cirugía, habitación, pero a los 2 meses va a caminar, va a correr, va a recuperar su salud, gracias a Dios. Eso no es discapacidad, no requiere un servicio de CONADIS porque eso es enfermedad. CONADIS no trabaja con enfermos, trabaja con personas con discapacidad. Ahora, ¿cuál es el otro modelo? Bueno, persona con discapacidad que ya está para toda su vida, necesita un dispositivo de apoyo, andadores, muletas, sillas de ruedas. Entonces nosotros no la donamos, la asignamos. Pero a la persona, por más que don Joaquín quiera y me llame, mándame un bastón o un andador, no puedo mandárselo, sino deme la persona, lo contactamos, mi técnico va, lo evalúa y sabe qué tipo de dispositivo lleva. Y entonces, a partir del peso, tamaño, tipo de discapacidad, le asignamos el dispositivo. La silla de ruedas, andador y muleta. Nosotros no usamos la gris. Nosotros, la silla de rueda gris hospitalaria. Nosotros tenemos 15 modelos de silla de ruedas que son ajustadas según la necesidad de cada quien. Más gráfico, en un vehículo suyo, yo me monto y lo ajusto a mi tamaño. En el mío te hace lo mismo. Entonces así pasa una silla de ruedas.
Yo no puedo usar mi silla de ruedas que yo debo usar. No es que no es lo mismo una silla de ruedas, como usted dice, de lo que se lleva para alguien que necesita que lo muevan momentáneamente de la cama al baño, a una persona que tiene un problema en la médula, lo que sea. La médula, que no puede caminar, es otro tipo de silla de ruedas. Hay sillas de ruedas con gomas finas y gomas anchas, que claro, le dicen todoterreno. Hay gomas que son activas, que para el que está trabajando día a día. Hay sillas, otras que son para el que está en su casa tranquilo. Va a depender la necesidad de cada quien. Entonces, por eso, llamen a Conadis, están nuestras redes, están nuestro teléfono. Tenemos un local solamente en Santo Domingo, ya estamos en San Cristóbal, estamos en Santiago y ya fuimos a levantar un espacio para una regional en Santiago con todos los servicios Conadis. Porque ahora mismo regionales tenemos... está la principal, que está detrás del Hotel Lina, valga el anuncio, la 27, remodelado, don Joaquín. Yo vine aquí hace un tiempo y le dije, el lugar menos accesible Conadis. Yo lo te ve ahora, le pusimos rampa, la apertura, puerta que abre electrónicamente, le dividimos las áreas a los colaboradores para que tengan más motivación para trabajar. Aparte de unas reivindicaciones personales que hemos hecho de la empleomanía, le hicieron también el espacio físico, estamos remodelando, y con la futura adquirir la casa que está en la misma 27 para poder acrecentar los servicios, claro, y dar mejor movilidad a la gente. Vamos a empezar un parqueo ahora, el comedor de los empleados, porque estamos haciendo una renovación tanto física, institucional, con el tema de la reforma de la ley que vendrá por ahí. Institucionalmente, Conadis va a tener que sentarse a redefinir su organigrama interno porque genera un poco de controversia la modalidad actual, aunque manejamos muy bien, pero queremos dejar un legado con una institución más moderna y más avanzada, con departamentos creados por el MAP que no existían, creándolo ahora, sobre todo ese brazo social que no estaba antes en Conadis, llevar la visión a ellos, y también a nivel nacional. Entonces, en Santiago, en el punto GOV de la Optic, tenemos un stand ahí con una oficina en back office, y en San Cristóbal también tenemos uno en el punto GOV. ¿Y hablaste de San Juan? En San Juan entonces estamos en el CAI. Usamos el espacio en el CAI de San Juan, Santo Domingo Este y Santiago, porque tenemos una red de apoyo, correcto. Y venimos ahora en todos los puntos GOV de la Optic tener presencia. Y en Santiago, le decía, estamos trabajando por la disposición del presidente de armar una regional con todos los servicios Conadis. Que me haya que mandar una silla de ruedas a Santiago, que tengan su propio inventario, que tengan sus propios técnicos, que tengan su oficina para apoyar. Tengo un departamento de asistencia legal, tenerla allá también. Nosotros sacamos el de nacimiento a personas con discapacidad. Nosotros apoyamos rectificación de nombre. Nosotros hacemos recursos legales que requiera una persona con discapacidad con un problema de ley, nosotros lo apoyamos también. Le dan el servicio completo. Es integral. Tiene por vida. Correcto. Estamos trabajando con educación y NAVIE para los estudiantes con discapacidad, de apoyarlos con dispositivos, su medicamento, su alimentación. Estamos coordinando con alto costo para el que tiene discapacidad y una condición médica, entonces también proveerle su medicamento de alto costo a partir del certificado. Estamos trabajando nosotros con el MAP, que hablé hace un tiempo de un convenio que ya firmamos y está en ejecución, donde las 184 instituciones del Estado tendrán un comité de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad. Eso es transversal en el Estado con un KPI, con un indicador, el 9.06. La institución pública que no cumpla le quitan fondos del CIMAP por desempeño. Es obligatorio, así es. Y va, la manera que funciona. Correcto, y va gradualmente, así es, con régimen de consecuencia. Va gradualmente este año. Le pedimos crear el comité y hacer levantamiento de cuántas personas con discapacidad tienen. Eso para este año. Y también empezar a trabajar políticas de integración laboral. El segundo año vamos a medir cuántas personas con discapacidad tienen. Entonces, si están operando en el lugar que corresponde, qué perfil tienen, formarlos para que él no tiene esa formación continua o solamente técnica, pasarlo al siguiente nivel de formación, moverlo del grupo ocupacional en el estado que 1, 2, 3, 4 y 5, si tiene el 1, el 2, llevarlo al 3, al 4, 5, para que mejore su condición. El entorno de las instituciones tiene que tener ajustes razonables. Si no puede trabajar en segundo piso, si no hay ascensor, si vas a trabajar en primer piso. Entonces, todo ese tipo de cosas, don Joaquín, va a ser una revolución real en el sector de discapacidad. Ya personas con discapacidad van a poder trabajar como cualquier ciudadano en el Estado Dominicano, cumpliendo la ley 513 del 5% que establece. Ciudadano completo, eso le va a decir. Correcto. Con el sector privado, entonces, estamos... Ahí le iba a preguntar dos cosas. Correcto. Breve, porque no es, pero un tema que ¿cómo hacemos con los ayuntamientos y el tema de las ciudades que sean menos hostiles al tema de discapacidad? ¿Y cómo vamos con el sector privado y los empleos que podamos conseguir
¿De qué manera vamos caminando en eso? Siguiendo la línea de la parte de empleabilidad, con el Ministerio de Trabajo, estamos haciendo acuerdos por sectores. Ya ellos firmaron con el banco o los bancos comerciales para que asuman los bancos comerciales, que quiero decir, hay varios bancos comerciales que cumplen bastante bien con muchas buenas prácticas de discapacidad y de inclusión y de accesibilidad. Sí, he visto las rampas, he visto hay intersecciones que han asumido, puertas, sí. La parte laboral, ya incluso hay bancos que han anunciado que cumplen con la cuota laboral. Evidentemente tiene que certificar la CONADIS, pero estamos en ese proceso y que es un 2% del sector privado. Entonces yo creo que los bancos comerciales, tanto para su empleomanía interna, para los padres con discapacidad, que tienen niños con discapacidad, le hacen programas de apoyo con becas, fondos para terapia, lo ayudan, como entonces la asistencia al público con discapacidad que va. O sea, son 3 niveles de intervención principales. Entonces, eso es fundamental. Y ya estamos avanzando mucho ahí. Con los sindicatos vamos a trabajar, con los gremios empresariales, con todas las centrales que trabajan el tema de trabajadores. Hay que crear conciencia, hay que crear Correcto. conciencia. Y políticas y régimen de consecuencia, porque también hay que ir Si no hay a todos los niveles. No hay política. Por eso, entonces, en materia de municipalidad que hablaba ahorita, tenemos el programa Municipios Inclusivos, que este mismo plan, llevarlo en una ordenanza, y la ordenanza se somete a la sala capitular, por eso nos reunimos ya con Asodores, la Asociación Dominicana de Regidores, y ya les dimos la primera capacitación, que es primero un taller digno, que es el que todas las empresas tienen que tener público-privada para entender la discapacidad. Que es una persona con lengua de señas, que una persona requiere con un braille, que una persona con discapacidad, la necesidad que tiene, la visión que tiene, para sensibilizar a la población, y después entonces la ordenanza conlleva los ajustes que tiene que hacer el municipio para que sea un municipio inclusivo. Los parques con su rampa, el tema de los planos que aprueban las infraestructuras públicas, cumplan con normas de accesibilidad, el mismo privado en el entorno. Si usted se fija, usted anda en cualquier ciudad de Santo Domingo, Naco, Bellavista, Piantini, la acera no se parece una a la otra. Cada ingeniero hace una subida, bajada, se coge un pedazo, todo eso está estandarizado, y el nivel de la pendiente de la rampa está establecido, porque a veces te ponen la rampa, una pendiente tan fuerte que no puede desplazarse, la persona con discapacidad incluso pone más en riesgo. Pero además, una modalidad es para que los motores no pasen, le ponen un pilotillo. Entonces, ¿para qué pusiste la rampa si el pilotillo lo tapa? Claro. Entonces, los postes de luz, de las EDES, por ejemplo, o de ETED, estamos en muchos sitios trabajando. Y hay cosas que ya están hechas que hacemos el ajuste. Por ejemplo, tenemos ahí en la San Vicente de Paúl, en la Charles de Gol, perdón, que tiene la acera, hay una torre eléctrica, ya usted sabe, de alta tensión. No puede cruzar la persona. ¿Qué hicimos? El negocio que estaba pared, no se dio el espacio, hicimos un cruce, una rotondita, y ya hicimos el ajuste. Entonces, se puede en muchos lugares que ya está hacer el ajuste. Entonces, estamos trabajando con eso. Y yo creo que vamos a lograr, con todas estas iniciativas que estaban sueltas, integrar, encapsularle en el plan, a 10 años, nosotros poder medir lo que usted decía. Y algo muy importante, Censo maneja data y números globales. Ahora con el Sub-20 estamos identificando dónde están, quiénes son y cómo viven. Que hay 90%, ¿verdad? Sí, ponerle el rostro a la persona con discapacidad. Porque tú me digas a mí que en San Juan hay un 10% de discapacidad, bueno, ok, pero ¿quiénes son? ¿Dónde viven? No, si obviamente va a decir cómo viven y qué están haciendo. Igual educación tiene una aplicación que también está levantando data, estamos cruzando, donde identifica al estudiante con discapacidad y lo inscribe incluso en una plataforma para poder nosotros certificarlo. Entonces, es un proceso integral que hace tiempo hemos sido una mesa intersectorial. Otro proyecto que estamos muy avanzados y estuvimos trabajando con la ministra de la Mujer y la amiga Gloria Reyes de Supérate, es la política de cuidados, que ya el CONAPE va bastante avanzado, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, donde le asignamos un cuidador a la persona con discapacidad. Ya he asignado 100 y pico de cuidadores. Eso sería una revolución. Correcto, sobre todo cogimos un plan piloto, ASUA y Santo Domingo Este, y ya se va a ampliar por disposición del presidente en todo el Gran Santo Domingo, en todos los municipios se va a trabajar. Ahora entramos. Un plan piloto de Santo Domingo y en ASUA. En ASUA empezó. Correcto. Eso empezó con levantar las familias, después nosotros asignamos el dispositivo de apoyo, con Apple asignaba los registrables, le daba colaboraciones que ellos tienen. Entonces después con el Sub-20 se levantaba la información, MEPIP hacía el mapa de pobreza, vulnerabilidad, el tema de Ministerio de Mujer quedó como coordinadora de la mesa y Supérate entonces hacía la intervención directamente de asignarle y formar primero
con Infotep al cuidador. Primero formamos un formador, ese formador formaba al cuidador y los cuidadores entonces le asignábamos y le pagamos 24. Formador, cuidador y entonces... Correcto. Y entonces el cuidador es el último eslabón que va a recibir 24,000 pesos de Estado Dominicano por esa labor que hace. Claro. Entonces, en el caso de discapacidad que estamos entrando ahora, nosotros pedimos de que los padres, madres o familiares, principalmente los niños con TEA, con autismo severo, que tienen que dejar de trabajar para atender a su hijo, sean los cuidadores de ellos mismos. Me parece muy Entonces bien. estamos integrándolo en el proceso de formación. Es que con 24,000 pesos, más los 6,000 pesos de fondo de discapacidad que damos también vía Supérate con el certificado por Conavis, tú vas a tener una familia con 30,000 pesos mensuales, solamente una parte de la familia, los demás siguen produciendo. Entonces, claro, ya tú tienes esa familia en otro nivel económico. Eso le corresponde por ley. Correcto. No, es un fondo que la primera dama, Raquel Arbaje, propuso. Se creó la política del Fondo Nacional de Discapacidad de la Niñez y entonces se hizo ese proyecto para los niños de 18 años para abajo. Lo que sí le corresponde son una ayuda o una pensión. La pensión por discapacidad. Entonces, la pensión por discapacidad, la gente anteriormente no sabía que se daba discrecionalmente. Ya ahora tú tienes que tú llevas tu formulario en Conavis, son dos cosas diferentes. La pensión es una cosa y el fondo es otra. El fondo es niñez, adolescencia, tú te recibes el fondo de discapacidad, principalmente vamos priorizando a los severos, porque son los que necesitan más acompañamiento, más terapia, medicamentos y cosas de estas. Y entonces ya el fondo de pensiones, después que pasen 18 años, aunque queremos el fondo llevarlo a los 21, que no sean 6,000 pesos, que sean 10, y después entonces entra la pensión, que la pensión es una pensión solidaria, que se llena la documentación por Conavis, se certifica a la persona, claro, y entonces la mandamos al Consejo Nacional de Seguridad Social en un comité que somos parte, que ya logramos, don Joaquín, antes salían 50 pensiones para Conavis, logramos 700 pensiones. 700. En la primera sesión del decreto de este año. Esperamos 700 más para este año, bueno, antes de terminar el año. Qué bueno. Pero igual también, don Joaquín, el mismo fondo de la niñez, históricamente habían 8,000 y tantas personas que empezó el fondo en 2021, 2022. Llegando nosotros el primer mes, logramos... ¿Qué maneja la primera dama? Con Supérate. Ella lo propuso y Supérate que lo maneja. Y nosotros pudimos integrar casi 900 niños en el mes de enero, llegando el mismo. Y ahora 3,000 entraron, don Joaquín. O sea, ya nosotros estamos casi con la mitad del histórico que había anterior en 5 años, tenemos 8 años. Y todavía falta otra camada más. La idea de nosotros terminar el año, como habían 8,000 y tantos niños, ahora están en 11,000 y tantos, llevarlo casi a 20,000. Pero realmente yo me siento feliz porque creo que la discapacidad le están dando la importancia ciudadana y están atendiéndolo con dignidad y con el derecho que ellos merecen. Sí. Por eso era la razón de ser de este programa, para que lo escuchasen por parte del presidente del Consejo de Conadis, del Consejo Nacional de Discapacidad, porque creo que es importante y esos logros que usted está hablando, o sea, logros que se han materializado antes de culminar el proceso de consulta y de que el plan se haga definitivo. Y además me gusta también el escuchar el régimen de consecuencias, porque eso es importante para que la gente asuma y entienda que esas personas tienen su derecho. Total. Y que le estamos desde hace muchísimo tiempo discriminando doblemente por su problema y además porque la indiferencia de la sociedad es algo que realmente... No hay que vivir con pena con discapacidad. Lo que tenemos que vivir es con una realidad, convertirlo en una situación natural. ¿Y por qué no llevar alegría a la gente? O sea, es cambiar ese rostro, ese criterio, esa mentalidad, esa cultura de que yo doy algo ahora y ya no hay que hacer... Sí, como una especie de limosna. Cada día esas actividades de recaudación de fondos van desapareciendo porque la persona con discapacidad va a poder por sí mismo avanzar económicamente. Correcto. Porque no tenía correcto. Y por eso estamos haciendo nivel de una red. Cuando llegamos en territorio solamente teníamos 3 personas, 3 colaboradores, hoy tenemos 15 a nivel, con el mismo presupuesto. Lo que hemos hecho es reorientar el presupuesto y dar prioridad al territorio, a la gente en la calle, los barrios, rincones. Hemos salido más de 25 provincias. Solo con nadie, entonces, con sus jornadas de inclusión social, ya vamos para la quinta en San Cristóbal. Hicimos en Baní, hicimos en La Romana, hicimos en Santiago, en Santo Domingo en la capital, y ahora vamos a San Cristóbal y seguimos Barahona, El Ceibo. Vamos rodando según el mapa de calor, de incidencia y capacidad que hay. Las provincias con mayor nivel de capacidad en la región, la vamos atacando primero,
mientras hacemos jornadas más pequeñas en las que tienen menos incidencia o discapacidad. Entonces, así vamos trabajando. Nosotros vamos a hacer una intervención directa, diaria, en San Francisco, en Nagua y Samaná, porque son las 3 provincias con más alto índice de discapacidad. Estamos hablando, San Francisco tiene, sí, la provincia de Duarte tiene alrededor de un 15%, que es igual a la media nacional, internacional, de personas con discapacidad, 14 puntos y tanto. María Trinidad Sánchez tiene 14 y pico %, y tiene Samaná un 11 puntos y pico. Esa región es la más alta con discapacidad. Montecristi tiene un 10% de personas con discapacidad. Tiene la Romana en el Este un 9%, además se mantienen... Mira, eso es parte de lo que estamos trabajando en el plan, un tema de investigación y de levantamiento de información y también, ¿por qué no? Hasta cierto estudio de profundidad, ¿verdad? Claro, que hay que hacer. Pero, por ejemplo, en San Francisco se habla de que los pesticidas han afectado bastante a una población. En Barahona, que es la más alta en el sur, se habla también del tema de la mina, se hablan de otros temas también. O sea, hay algunas situaciones, la chikungunya que entró por Barahona afectó a la población y una gran población de ese entorno tiene temas de autismo. O sea, se habla. En Bauruco, por ejemplo, hay 16 niños con sordoceguera que no se da en el país completo, y hay aspectos, lugares que llaman la atención, tal o cual tipo de discapacidad. Hay una discapacidad que se llama Barahona, que viene de Alemania, y se le dan muy pocos niños que ellos van desgastándose, van consumiendo su cuerpo, van perdiendo fuerza, los huesos se le van dejando ese efecto y terminan en silla de ruedas, pero son intelectuales, o sea, súper brillantes. Los que conozco en esa situación, lo conocí en Alemania, cuando estuve ahora en la cumbre global, que una dominicana tuvo que llevarse a los niños para Alemania porque la enfermedad, esa condición salió en Alemania. Entonces ella se fue al centro donde se hizo la investigación para poder mantener a sus hijos, y los dos tienen la condición. Pero profesionales los dos. Era ingeniero, un ingeniero, creo, electromecánico, el otro era ingeniero civil. Y trabajaban regular y se fueron desgastando, y hoy tienen 30 y pico de años, ya no han cerrado a los dos. Cada día más comprometidos en su situación de movilidad. Y ellos eran profesionales todos, incluso trabajan remoto para empresas, porque donde trabajaban les dejaron, contrataron a otro sitio, y la madre tuvo que irse a Alemania. Y gastan ellos casi $2,000, €2,000, diría yo, mensual, en cada uno de ellos, para poder mantenerlo ellos, con el medicamento que requieren y los estudios que quieren. O sea, pero eso es situaciones que se dan, así hay varias en el país. Tenemos ahora la tendencia a las enfermedades raras. Estamos también apoyando a esa comunidad para levantar lo que es enfermedades raras. La población de TEA también, que se pregunta y se cuestiona, hay muchas manifestaciones y modalidades. Nosotros de CONADIS hemos apoyado directamente ese sector, primero con fondos a las ASFL que trabajan con el TEA. Le hemos dado 30, 40 millones de pesos en este año que tiene la ley de vigencia después del reglamento. Hemos hecho varios foros de investigación, de trabajo, de discusión, intervención con educación. Vamos a incluir ahora dispositivos de apoyo para el TEA, que son manta, audífonos, otro tipo de cosas que los papás requieren. Claro. Vamos a incluirlo ahora, que no estaba incluido. Ya se aprobó, es bueno que la población sepa, el catálogo de medicamentos para niños con autismo. Ya Salud Pública aprobó el catálogo. Eso es importante. Sí, con eso vamos. Aprobó el catálogo. Correcto, con eso ahora CISARRIL está analizando cómo implementaron el Plan Básico de Salud. Y nosotros en el Consejo de Seguridad Social estamos pendientes de que nos convoquen para ya votarlo efectivo y que ya entre a la cobertura total de las personas con discapacidad. Son muchos elementos. Hay muchas cosas por hacer todavía. Hemos avanzado, hemos hecho muchas cosas que estaban sueltas. Hemos querido, literal por literal, de la convención, artículo por artículo de la ley, las leyes complementarias, como le digo yo, aunque después tengamos una ley general, tratar de darle cumplimiento paso a paso. Y el presidente ha anunciado incluso que la población con TEA se le va a aumentar el presupuesto, porque el reglamento salió después del presupuesto aprobado el 25. Claro. Ya para el 26 estamos preparando nosotros la propuesta con los sectores de autismo para llevar al presidente en qué aspecto poder invertir. Y el plan ayuda mucho para ello, porque el plan lo que busca es que cada ministerio del Estado Dominicano, institución que tiene que trabajar con nosotros, consigne su presupuesto en su POA, un capítulo para discapacidad. Y ahí el TEA tiene un componente importante porque es transversal en muchas instituciones. Entonces, nosotros estamos trabajando, y por eso es la importancia del plan, porque sobrepasa el nivel de la institución de CONADIS, porque tiene incidencia en las demás instituciones, porque lo POA, que es el Plan Operativo Anual de las instituciones, que muchas no contemplaron ninguna de esas leyes que se aprobaron después que tenían ya cerrado su año, lo tengan ahora, y el plan tendrá
un asiento en cada institución del Estado Dominicano. Me siento más que satisfecho con esta labor que yo entiendo que era importante que se hiciera. Yo espero que escuchen. Se aprobó el tema de los medicamentos para el autismo. Se está aprobando algo para el TEA. Se está ajustando para aquellos que ya no pueden hacer nada porque su plan operativo anual ya está aprobado, lo tengan. Creo que estamos cerrando el programa con una nota de optimismo para que esas personas recobren su dignidad plena y absoluta como seres humanos, que la sociedad dominicana entienda que también hay que tratarlo de otra manera, no es con pena, sino como un ciudadano más que tiene todos sus derechos, pero que tiene una condición como otra cualquiera que pueda tener otra persona. Y creo que con eso hemos cumplido con nuestra misión de informar. Gracias amigos, gracias al licenciado Benimet, presidente del CONADIS, y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.